El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No vivan aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo, en el Evangelio de Marcos que hemos escuchado, se nos presenta un escenario un poco triste. Jesucristo, ya teniendo la fama de hacer milagros, de tener autoridad, una autoridad moral, llega a Nazaret, al pueblo donde creció. ¿Y qué sucede? Los suyos no lo reconocen. Le conocían, sí. Le habían visto quizás de niño crecer, jugar, educarse. Pero ahora de grande no lo reconocen. ¿Y por qué no lo reconocen? Si era tan evidente que Jesús era el Hijo de Dios, si era tan evidente que Jesús era un justo, curaba enfermos, hacía tantos prodigios. Los suyos no le creyeron porque sus ojos estaban tapados por el orgullo. ¿Qué es la enfermedad que nunca pasa de moda? El orgullo. Es por eso que un cristiano tiene que luchar por ser humilde, porque es algo contradictorio llamarnos hijos de Dios y ser arrogantes, cuando Dios se manifiesta siempre en lo pequeño, cuando Dios se manifiesta siempre desde la humildad, desde la pequeñez. Y escoge a hombres y mujeres de un corazón grande, pero pequeños, humildes, sencillos, para darse a conocer. ¿Por qué no reconocen a Jesús? Porque sus ojos estaban llenos de envidia y no les permitía reconocer que ese Jesús que había nacido en Nazaret, que era el hijo de María, que era un carpintero, podía tener tanta sabiduría, autoridad y poder de Dios.
nosotros, a la luz de este Evangelio, pudiéramos decir que después de muchos años de venir a misa, después de muchos años de asistir a las catequesis, conocemos mucho a Jesús. Y sí, si alguien nos pregunta algo sobre la Sagrada Escritura, lo podemos responder fácilmente. Pero, ¿será que reconocemos a Jesús como Señor? Y ahí está el detalle. Porque cuando la vida no sucede como nosotros la esperamos, generalmente se nos olvida que Jesús está con nosotros y está en medio de nosotros. Cuando hay alguna persona a la cual le tenemos alguna diferencia, cuando quizás es distinta a mí, piensa distinto a mí, no soy capaz de reconocer en esa persona lo positivo y de no quedarme en los aspectos negativos de esa persona. ¿Qué nos falta entonces? Nos falta la virtud de la humildad. Es esa virtud que va unida a la fe, la cual nos hace ver las cosas de forma distinta. Nos hace resolver los problemas de forma distinta. Nos hace mirar a los hermanos de forma distinta, sin quedarnos en los límites, en el pecado, en las malas mañas de los demás. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque delante de Dios somos todos débiles y frágiles. Hoy San Pablo, en la segunda lectura, en la segunda carta a los Corintios, habla de la debilidad. Pues San Pablo, después de haber padecido tanta persecución, después de haber padecido la cárcel, el hambre, él dice que se gloría de su debilidad y de su sufrimiento. Y dice, porque cuanto más débil soy, soy más fuerte. Por Cristo. Muchas veces nosotros ponemos toda nuestra esperanza en lo que tenemos o en lo que somos, en nuestro dinero, en nuestros conocimientos, en nuestros títulos, en nuestras cualidades personales. Pero no caemos en la cuenta que todas esas cosas que tenemos y somos son un regalo de Dios. Es que si Dios no existiera, no las tuviéramos. Y Pablo, a la luz del encuentro con Cristo, puede decir que él es débil, él es frágil delante de Dios y que Dios es toda su fortaleza para seguir adelante. Solo cuando tenemos esa conciencia podemos caminar seguros y sin miedo en la vida. ¿Por qué? Porque mi esperanza no está en mi conocimiento, en mis posesiones, en mis dotes, en mis características, sino en aquel que ha dado la vida por mí, Cristo Jesús.
si pensáramos cuán grande es Dios, que hace salir el sol y nos ilumina a todos, a justos y a pecadores, que hace crecer el pasto verde de la tierra, que hace florecer bellas flores para que nosotros nos deleitemos, que nos da el oxígeno para respirar. Si nosotros fuéramos agradecidos y conscientes de la grandeza de Dios, no seríamos arrogantes, sino agradecidos. Queridas hermanas y hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a tomar conciencia que solo Dios basta, que lo demás es pasajero, que soy débil, soy frágil, sí, pero eso no es la última palabra, porque tengo a Cristo que es mi fortaleza. Y aunque la vida esté de cuadritos, aunque haya enfermedad, aunque haya dolor, aunque haya muerte, Cristo está conmigo. Cristo está con nosotros. Si venimos a misa todos los domingos, nuestro corazón debe palpitar cuando escuchamos estas palabras y dar gracias a Dios si estamos por el buen camino y pedirle fuerza para poder caminar al son que Él nos pide y no al ritmo del mundo. Porque cuando caminamos con los pasos de Dios, nuestra vida es feliz. Y eso se nota en nuestra mirada, en cómo hablamos, en cómo nos dirigimos a los demás. Pidamos al Señor que nos dé más hambre de Él. En el mundo hay mucha gente que dice amar a Dios y no lo ama de verdad. Pidamos en esta misa que los que estamos aquí lo amemos de verdad, para así poder amar al prójimo que Dios nos ha encomendado. Que así sea.